Rafita, ¿cómo están, gente? Espero que muy bien, y hoy venimos con la guía sobre lobos gigantes o direwolf. La comida favorita del lobo gigante vendría siendo el kibble superior, seguido de la carne de cordero, la carne de cordero cocinada, la carne prime cocinada, seguido de algunas otras como la carne prime de pescado cruda y la carne cruda. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zonas de respawn del lobo gigante. Ya saben que pueden pausar la pantalla y que también aquí abajo en la descripción tienen la wiki con toda la información del animal. Al ir a tamear a nuestro lobo gigante, debemos tener en consideración que estos siempre están en grupos grandes. Para el primer método de tameo podríamos buscar una zona alta y empezar a arrojar boleadoras a todos, para ir eliminando poco a poco a los que no nos interesan y dejar vivo solo al que queremos tamear. El lobo es un dino que se duerme relativamente rápido, incluso más si le damos en la cabeza, aunque con una simple boleadora puede que se nos suelte antes de dejarlo inconsciente y que empiece a huir. Y si tenemos disponible la red del Genesis 2, aún más fácil dejarlo estuneado y dejarlo inconsciente. Si somos rápidos y precisos, también podríamos estunearlos a todos utilizando boleadoras o la red, para luego construir una trampa alrededor del que queremos utilizando cimientos y marcos o paredes. Por último, matar a los que no nos interesan y tener atrapado al que sí nos interesa tamear. El siguiente método sería construir una trampa 2x2 con rampas e ir atrayendo a cada lobo poco a poco hasta la trampa. Esto recomiendo hacerlo utilizando un volador para que no haya riesgo de que nos maten. No recomiendo hacerlo a pie. En una manada de lobos siempre va a haber un alfa. Este se puede distinguir por este aura que le sobresale del cuerpo. El alfa siempre va a ser el lobo de mayor nivel y va a tener más daño y más resistencia al daño. No confundir con este otro aura de acá media verdosa, ya que este solo es un bonus que se le da a toda la manada luego de un rugido. La manera más sencilla de tamear a un lobo gigante sería cargándolo con un Argentavis o un Quetzal y dejándolo caer dentro de una trampa. De esa forma no tendríamos que librar una pelea con los demás integrantes de su manada y tan solo nos llevaríamos al que nos interesa. Un lobo gigante nivel 150 en un server de tameo por 1 utilizando su comida favorita tomaría unos 22 minutos y no necesitaría ningún narcótico. Utilizar carne prime para tamear a nuestro lobo también sería una buena opción. Para el direwolf no vamos a necesitar craftear ninguna montura. Además, desde este vamos a poder utilizar todo tipo de armas y herramientas. El direwolf no es un dino con mucha vida naturalmente. Sin embargo, nos convendría subírsela un poco. Aunque lo que más nos interesa subirle sería el daño cuerpo a cuerpo. Con el clic izquierdo vamos a poder utilizar el super mordisco del direwolf. Este suele tener mucho daño y más cuando estamos en manada. Con la barra espaciadora también tiene un buen salto que se puede utilizar para desplazarse más rápido. Con la tecla C podemos utilizar la habilidad de olfateo. Esta sirve para detectar enemigos ocultos, como por ejemplo un purlovia que está debajo de la tierra. Además, también se podrían detectar notas de explorador que estén alrededor. El lobo gigante es bueno farmeando todos estos recursos. No existe, la verdad, una información tan precisa de todos los bonus que adquiere nuestro lobo cuando se encuentra en manada. El ejemplar que tenemos aquí en pantalla hace 135 de daño por mordisco. Eso estando solo. Ahora, agregando otro lobo, vamos a crear una manada de 2 integrantes en donde hay un líder de la manada que sería el de mayor nivel. Utilizando a nuestro primer ejemplar teniendo un compañero, vamos a ver que va a pasar de hacer 135 que hizo al principio a 142, o sea, está haciendo un 5% más de daño. Eso es más que nada porque adquirió un compañero y ganará un 5% de daño más por cada compañero que adquiera. Eso lo podemos apreciar en este numerito que le sale abajo de su nombre. Como dije anteriormente, este numerito aumenta por cada compañero. Si dice +1 es que está ganando un 5% más de daño. Si dice +2 pues es un 10%, +3 un 15% y +4 un 20%. Este numerito puede ser máximo +4. Eso quiere decir que puede tener mínimo un 5% de bonificación en el daño y un máximo de 20%. Aunque por lo que he visto esto solo
solo aplica luego del segundo lobo, ya que como pueden ver aquí en pantalla estoy utilizando el mismo ejemplar que utilicé al principio y que tan solo hizo 135 de daño, y con un solo compañero pasó a ser 188. Eso es un 40% más con tan solo tener un compañero, y ni siquiera éramos el líder de la manada. Sé que puede llegar a ser algo muy complejo y muy confuso, pero en resumen, gente, un lobo con tan solo un compañero está mamadísimo, y si le ponemos 3 o 4 más, pues diablos, qué macizo. Aparte de todo esto, sabemos que el líder de la manada siempre tiene más 50% de daño y más 25% de resistencia al daño. Al ser el líder de la manada, se le desbloqueará la opción de rugido con el clic derecho. Con este rugido le podrá dar a cada integrante de la manada más 50% de daño y más 25% de resistencia al daño. Eso aparte de todo lo que intenté explicar anteriormente, que se adquirirá hasta de manera multiplicable. Este rugido tiene un tiempo de espera de minuto y medio para volverse a utilizar. En fin, gente, espero haber explicado de la mejor manera posible, ya que era algo complicado porque hay tantos bonus y cosas aquí, multiplicadores y todo, y espero haber explicado todo bien. Muchas bendiciones a todos, gente, y déjame tu comentario y tu like. Chao.